como con las instituciones europeas. Bueno, pues ya tenemos encima de la mesa ese dato de inflación mayorista, el dato de inflación para las empresas, las que producen y las que al final le están transmitiendo esa inflación también al consumidor. Por lo tanto, ese dato de inflación mayorista puede suponer un dato adelantado de qué va a pasar con la inflación. ¿Qué vemos aquí? Bueno, pues prácticamente lo mismo que vimos en el IPC. Tenemos una inflación que decepciona respecto a expectativas, pero que sigue mostrando una desinflación respecto al mes anterior. 6% clavado. Ahí tenemos el dato de inflación mayorista en términos anuales. 6,0% respecto al 5,4% que se esperaba. Nada que ver. Es 6 décimas mayor que el dato que estaba estimando el mercado. Pero sí que es cierto que en diciembre tuvimos un IPP del 6,2%. Así que ha habido desinflación, efectivamente, del 6,2 hemos pasado al 6, ha caído esa inflación 2 décimas, pero no ha caído tanto como se esperaba, como decíamos 8 décimas de caída y hemos tenido solo 2. Bueno, en términos mensuales, ojo porque aquí suben bastante los precios, casi un 1%, un 0,7 en términos mensuales, se esperaba una subida del 0,4 y esto contrasta con la caída de los precios que tuvimos en el mes anterior en términos mensuales, una caída del 0,2, ahora tenemos una subida de nuevo del 0,7%. ¿Y qué ocurre con el IPP subyacente? Bueno, pues más de lo mismo. Cae, pero no tanto como se esperaba, cae hasta el 5,4, desde el 5,5, es decir, bueno, pues cada una décima se sitúa prácticamente pues en línea con el mes anterior, se esperaba que cayera al 4,9, así que ahí ven que hay una decepción clara respecto a las expectativas. ¿Y qué hay del IPP subyacente mensual? Bueno, pues aquí lo cierto es que no hay desinflación y tampoco hemos conseguido cumplir con las expectativas. Teníamos un 0,3 en diciembre, se esperaba que se mantuviera exactamente ahí, en el 0,3. Bueno, pues ha subido la inflación subyacente mensual un 0,5%. Ahí tienen los datos, inflación subyacente que sube, inflación que decepciona, pero que sigue mostrando una pequeña desinflación respecto al mes anterior. Vamos a ver también cuáles son las reacciones que tenemos ahora mismo en el mercado, las reacciones que tenemos en los futuros de Wall Street. Bueno, pues reacción negativa, tenemos una caída del 0,8% en el Nasdaq y un 0,6% en el S&P 500, una jornada que por el momento no se avecina muy halagüeña en Wall Street después de conocer estos datos. Me parece que ya tenemos